Fluminense llegó en 2023 a su segunda final de Copa Libertadores en su historia. Mientras toda la atención estaba puesta en Flamengo y Palmeiras, el tricolor carioca inició en 2022 un proceso que lo llevó a la cima del continente con una filosofía para Yo soy Fara y en el informe de hoy te voy a mostrar cómo el Fluminense se transformó en el equipo sensación de Brasil. El fútbol brasilero tiene muchos equipos que se autointitulan grandes y Fluminense es uno de ellos. Pero la verdad es que a pesar de formar parte del Clube dos 13, equipos grandes de Brasil, no está en el primer escalón. En Río de Janeiro, los 4 equipos grandes son Flamengo, Vasco, Fluminense y Botafogo. A pesar de que los últimos 20 años no fueron nada buenos para el Vasco da Gama, sigue teniendo una hinchada mayor y es el principal rival de Flamengo en Río de Janeiro. A nivel nacional, Flamengo, Corinthians, São Paulo y Palmeiras son los más grandes. Tal vez podemos poner ahí, viste, a Santos, Cruzeiro, que se pueden meter en la pelea. Fluminense está en el segundo escalón de los equipos grandes, junto con Gremio, con Inter, Atlético Mineiro y otros equipos así. En Brasil siempre los campeonatos estaduales fueron muy importantes a lo largo de toda la historia. En otro video te voy a contar en detalle cómo funciona el fútbol brasileño, por qué los campeonatos estaduales son tan importantes y bueno, los equipos grandes, todos los detalles. Así que suscríbete al canal, así no te perdés el contenido. Si bien Fluminense a nivel nacional e internacional no ha ganado muchos títulos, su tradición viene de los campeonatos cariocas, que es la competición del estado de Río de Janeiro, la provincia. Fluminense ganó la primera edición del campeonato en 1906 y durante más de 100 años, un siglo entero, fue siempre el equipo más ganador del torneo, hasta que recién el Flamengo en 2009 lo terminó pasando en la tabla histórica. En total, Fluminense tiene 33 campeonatos cariocas y Flamengo 37. El peor momento en su historia fue el año 99, cuando jugó en tercera división. En caída libre, el Fluminense se fue de primera a tercera sin escalas. En el 97 descendió de primera división a segunda, se fue a la B, y la temporada siguiente, jugando en la B, hizo una campaña tan desastrosa, tan mala, que terminó descendiendo a tercera. También hay que decir que los años 90 fueron épocas que el fútbol brasileño era un desastre institucionalmente, muy parecido a lo que se ha transformado la Liga Argentina ahora en la actualidad. Ponían y sacaban promedios, cancelaban descensos, agregaban campeonatos, sacaban campeonatos, agregaban equipos para favorecer, sacaban. Y fue así como en el 2000 se inventó la Copa Joan Avelange, que juntó, escucha bien, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta división inventó un campeonato único nacional en Brasil, a donde juntaba todas las divisiones con 116 equipos. Sí, 116 equipos jugaron en una misma liga. Yo solo pido, por favor, Chiqui, no mires este video, no se te ocurra, no jodamos, Chiqui, no jodamos, no se te ocurra hacer esto en Argentina. Pero bueno, la cuestión es que Fluminense aprovechó esta copa, Joan Avelange, y llegó a octavos de final, que fue lo suficiente para que en 2021, cuando se volvió a jugar primera, segunda, tercera, cuarta división, el Fluminense, como terminó entre los 16 primeros equipos, terminó en la primera división de nuevo. Esas cositas que tiene el fútbol sudamericano. Ahora bien, dejando de lado el pasado y todo este circo, la verdad es que para Fluminense el siglo XXI viene siendo su mejor momento a nivel nacional e internacional. En 2007 ganó su primera Copa de Brasil. En 2008 llegó a su primera final de Libertadores, que terminó perdiendo por penales con la LDU del Patón Bausa. Y en 2009, increíblemente, llegó a su primera final de Sudamericana, también contra la LDU, y nuevamente terminó perdiendo. Pero al año siguiente, en 2010, ganó su tercer campeonato brasilero, ya lo había ganado en el año 70 y en el año 84, y este título lo termina repitiendo en 2012, cuando gana su cuarto campeonato brasilero de la historia. Además, en este siglo ha ganado 5 campeonatos carioca. Bueno, si bien de la mano de Conca, Thiago Neves, Deco y Freddy conquistaron algunos títulos, tampoco ha sido un gran dominio de época. Y vos te estarás preguntando, che, entonces, ¿cómo Fluminense se transformó en el equipo sensación de Brasil en 2023? La verdad es que Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, entre otros equipos, se han destacado acá en Brasil en los últimos años a partir de la buena gestión. Proyectos organizados, pensados a largo plazo, maximización de dinero y todas esas cosas. Podéis encontrar en el canal informes en lo que hemos hablado específicamente sobre el caso de Palmeiras y el de Flamengo. Pero Fluminense no es un caso así. En abril del 2022, Fluminense echó al técnico, que era el histórico Abel Braga, por mal rendimiento y resultados, y contrató a Fernando Diniz por 8 meses, hasta el final de la temporada. Fue una contratación a vamos a ver qué pasa. Esa es la verdad. No había un proyecto de largo plazo, plantel armado a pedido del técnico para desarrollar un estilo de juego, nada de eso. Era técnico nuevo y vamos a ver qué onda. Ya virtualmente eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos, el objetivo era no complicarse en el Brasileirão con el descenso y hacer una buena campaña. También llegar lo más lejos posible en la Copa de Brasil, pero sin demasiada ambición, ni proyecto, nada de eso, porque era sabido que Fluminense estaba muy por debajo de Palmeiras y de Flamengo como para poder pensar en títulos.
El desempeño del equipo a partir de la llegada de Diniz terminó siendo muy bueno. En la Copa do Brasil llegó hasta la semifinal, que fue eliminado por Corinthians después de empatar 2-2 en el Maracaná y termina perdiendo 3-0 en San Pablo. A pesar de la eliminación, semifinales fue llegar más lejos de lo que se imaginaban. Y en el campeonato brasileño terminó en tercer lugar con 70 puntos. A 11 puntos de Palmeiras, que fue el campeón, y a 3 del Inter, que termina en segundo lugar. Con este desempeño, nadie tenía dudas de que Fernando Diniz tenía que ser el técnico del Fluminense en 2023. Y que este equipo, con más tiempo de trabajo, pretemporada y más partidos, podría pelear por cosas importantes. En 2023, Fluminense inició la temporada dando continuidad y mejorando lo que había hecho en el final del 2022 y llegó a su pico máximo de rendimiento ya en abril, cuando jugó las finales del Campeonato Carioca contra Flamengo. En el Maracaná el día 9 de abril, el Fluminense le pegó un baile increíble al Flamengo. Desde que empezó el partido lo goleó y terminó 4-0, pero en realidad al final del partido Flamengo ya en la última jugada, cuando no tenía chances de empatar, hizo un gol y el partido termina 4-1, pero fue un baile. Algunos días después, por la Libertadores, le pegó otro baile increíble a River y lo termina goleando 5-1. Vos imaginate que en cuestión de menos de un mes, el Fluminense era campeón carioca y goleaba a dos grandes equipos como Flamengo y River. A partir de ahí, toda la atención en Brasil se puso sobre Fluminense y empezó a ser tratado como la sensación y el mejor equipo del país. En el campeonato brasileño su campaña ha sido de mitad de tabla y en la Copa do Brasil fue eliminado en octavos de final por Flamengo, que se tomó revancha de la final del campeonato carioca. Pero todo el foco siempre estuvo puesto en intentar llegar a la final de la Libertadores para poder ganar su primer título internacional. Principalmente porque la sede de la final elegida por Conmebol en 2023 fue su casa, el Maracaná en Río de Janeiro. Te pido por favor que no te vayas del video, quédate porque todavía hay más. Yo sé que las propagandas son todas un embole, a nadie le gusta, pero bueno. Este canal es posible gracias a los patrocinadores que nos ayudan y nos apoyan para que podamos seguir adelante. Así que te quiero presentar en 30 segundos este patrocinador que apoya este canal y hace posible este contenido. Bancame que son solo 30 segundos. Y si no querés, solo adelanta el video y bueno, y sigue adelante. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento. Y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Si bien, como dijimos, el proyecto a largo plazo y estructuración del club no son la explicación del éxito, las claves del Fluminense son dos. Un buen técnico y un plantel inteligente que supo adaptarse a la filosofía del DT. Esta campaña ha llevado a Diniz a ser elegido técnico interino de la selección brasilera al mismo tiempo que sigue siendo técnico del Fluminense, una cosa bastante extraña. Diniz es un fundamentalista del ataque funcional. Es un tacticismo que no vamos a entrar en detalles en este video, pero su estilo de juego es muy ofensivo, de mucho toque de pelota, saliendo jugando desde el arquero, a veces arriesgando demasiado. Esta es sin duda la gran marca del DT en este Fluminense. Ha conseguido convencer a sus jugadores de su idea. Y para poder implementar ideas muy específicas de juego, es necesario tener a los jugadores adecuados para hacerlo, que sean inteligentes y que estén comprometidos y convencidos con la filosofía. Son varios los jugadores muy experientes, como el arquero Fabio, de 42 años, Felipe Melo, que tiene 40, el goleador Germán Cano, de 35, además de Ganso y de Keno, que tienen 34. Aparte, a mitad de temporada llegó Marcelo, que a sus 35 años volvió al club de sus orígenes. La base titular del Fluminense es un 4-2-3-1 con Fabio, el arquero, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Marcelo. El doble 5 con André, un pibe de 22 años que se viene destacando y es titular absoluto. Y lo acompañan otros dos pibes, Alexander o Martinelli. Ganso es el enganche y por derecha ataca el colombiano John Arias, mientras que por la izquierda juega Keno. El 9 goleador y estrella absoluta del equipo es Germán Cano y el pibe John Kennedy, que ha convertido goles importantes y por eso es el jugador número 12 del equipo. Fluminense no es un super equipo plagado de estrellas como es el Flamengo, tampoco tiene el técnico más ganador de las últimas temporadas, ni es el equipo que más títulos viene conquistando como el Palmeiras. Pero en este 2023, con una filosofía clara de juego, con un técnico y jugadores muy convencidos de sus ideas y principalmente mucho tiempo para entrenar la idea y afianzar el equipo, no hay dudas que el Fluminense de Fernando Diniz llegó a la final de la Libertadores en 2023 en el Maracaná en su pico máximo de rendimiento y madurez. El ciclo de Diniz se inició en abril del 2022, ya hace más de un año y medio y ya lleva más de 100 partidos jugados juntos. Y eso hace que se conozcan y jueguen de memoria.
Así que bueno, es así como Fluminense se ha transformado en el equipo sensación de Brasil. Y digo sensación porque es el equipo que agrada a todo el mundo acá, que hablan, que juega un fútbol bárbaro, como si fuese el Brasil de los 80. Para mí exageran muchísimo porque no es tan así. Pero bueno, por eso es que lo han llevado como técnico de la selección brasilera. Si vos no sabes, yo soy argentino y vivo hace 20 años en Brasil, así que por eso conozco también el fútbol brasilero. Te invito a que te suscribas al canal, a que, bueno, dejes tu like y lo compartas para que podamos seguir creciendo. Y si te gusta, siempre hay algunos otros informes sobre otros equipos, sobre el fútbol brasilero, sobre otras selecciones, sobre todo. Así que bueno, te invito a que te sumes acá a nuestra comunidad y bueno, nos vemos en el próximo informe.